Estamos en vivo. Exacto. Bienvenida, Claudia. Hoy vamos a hablar para romper de 5 creencias limitantes que son muy comunes en el autismo, pero que además cualquier persona, tenga la condición que tenga, se las puede ir encontrando a lo largo de su vida. Y lo vamos a hacer con Claudia Mora, que me hace muchísima ilusión que estés aquí, Claudia. Voy a explicaros un poquito quién es Claudia, para los que entráis desde mi parte. Ella es certificada, lo voy a leer porque Claudia no para, tiene un montón de cosas en su currículum y no me quiero dejar nada. Entonces, No hay ella es problema. certificada en inteligencia emocional, es coach ontológico y deportivo profesional y está cursando el máster de PNL. Además, también se está formando y es conferencista y yo creo que muy buena conferencista, hoy veremos. Y está ayudando a muchísimas personas, grupos de trabajo empresariales y deportivos a desarrollar sus habilidades para que puedan alcanzar su máximo potencial. Por eso la quería hoy aquí con nosotras, para que nos pueda ayudar a alcanzar ese máximo potencial que tenemos, porque no es poco. Además, pasó por un proceso de transformación por su vida que cambió por completo su forma de ver las cosas y de donde aprendió a autodescubrirse, a autovalorarse y a encontrar el camino desde una nueva perspectiva, con un nuevo lente que le ha llevado allí donde está hoy. Actualmente ayuda a las personas a desarrollar su mentalidad siendo consciente del potencial que tienen para ir más allá de sus límites, que es lo que vamos a hacer hoy, coger estos 5 límites, estas creencias limitantes, romperlas para poder ir un poquito más para allá. Bienvenida, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Verónica. Primero que nada, a vos y a tu audiencia por la invitación y esta oportunidad de compartir con todos ustedes y realmente llegar a esta comunidad que queda como medio olvidadita por allá, ¿verdad? Y muchas veces metidos en un mundo diferente, nosotros no hacemos ese hincapié y dirigimos esa mirada hacia el autista, ¿verdad? La verdad que estoy muy agradecida contigo de esta oportunidad y decirte que, bueno, que elegimos 5 creencias, porque si no estaríamos toda la tarde conectadas, porque hay Cierto. muchísimas más creencias. Igual quiero decirte que yo de chapa, vamos a decir, no sé si ahí, acá en Uruguay se dice chapa a eso que te dan un poquito como de más, de regalo, ¿no? Preparé algunas otras porque la audiencia generalmente queda con esas ganas, esa sensación de un poquito más. Así que bueno, me vine preparada para dar un poquito más. Muy bien. Estoy viendo, porque yo quiero que esto quede grabado y antes lo he hecho perfecto y ahora veo que no se está quedando grabada y no entiendo por qué, si antes lo he logrado. A mí me pasa que en el momento que estás transmitiendo, ¿Sí? se va grabando. Perfecto. Entonces me alegro. ¿A ti no te surge que se está grabando? No, me surge que está en vivo y ya está. Pero bueno, tiramos adelante. Bien. Bien. Para los que entren desde tu comunidad, pues decir que soy Verónica Martín, soy la fundadora de Atypic Biointeriors, estoy especializada en interiorismo para personas autistas y uso herramientas como la neuroarquitectura, la accesibilidad cognitiva y sensorial, la geobiología o la biohabitabilidad para crear espacios batería, espacios que nos acompañen y que nos sumen en nuestro día a día, ¿no? Que nos hagan sentir en paz y a gusto en nuestros hogares. Además, soy autista, soy mamá de personas autistas, hija de personas autistas y esto es una de las cosas que, bueno, mi condición para mí es súper normal, ¿no? Es lo que veo en mi día a día, en mi entorno. Quizá por eso me ha sido más sencillo empezar a hacer algo para esta comunidad en la que estoy dentro. Y hoy vamos a hablar de estas 5 creencias limitantes y quería empezar por una. Las 2 primeras son como muy comunes para todo el mundo, ya lo verás. Quería empezar por una que seguro todo el mundo ha sentido en algún momento de su vida. Y es eso de pensar de que, tal cual, soy tonta, no llego, o esa persona es más lista que yo, o esa persona sabe más que yo. Y siempre nos vamos con el, es que ese, o yo no me siento lo suficiente segura, ¿no? Que al final es eso lo que pasa. Es más un concepto de autoestima que de valoración de todo lo que te van diciendo, sobre todo en época escolar.
Para poner un ejemplo, mi cerebro, que es muy creativo, en etapa escolar lo que son las matemáticas las odiaba, no es lo mío, yo soy artista, ¿vale? Pero en mi entorno, y me gustaría saber si a vosotros también os ha pasado, podéis comentarlo, en mi entorno todo aquel que no era bueno en matemáticas es que era corto. ¿Te ha pasado a ti? ¿Pasa por allí eso también? Bueno, creo que eso ya es más una generalización, ¿verdad? Digo, ¿qué sucede? No precisamente porque tengas una condición. Ujú. Sucede capaz que a veces no tenés una condición de nada, ¿verdad? Y eso ya hace que llegues a otros pensamientos, que llegues a otro tipo de pensamientos, como por ejemplo, si te sentís tonto, te va a condicionar también en el poder relacionarte, en el poder tener amigos, hacer amigos, ¿verdad? Entonces, creo que es como que esta creencia de que eres, entre comillas, tonta o algo por el estilo, también trae otro tipo de pensamientos que van mucho más al hueso, mucho más profundo, que ya impide el relacionamiento, que afecta la comunicación, ¿verdad? Y bueno, y frente a ese tipo de afirmaciones que son muy limitantes, que generan otro tipo de pensamientos limitantes también, cualquier persona en este tipo de situaciones se ve limitada, ¿verdad? Lo primero que necesitamos es reconocer este tipo de pensamientos y cómo perjudica a la persona, al ser humano, ¿verdad? Y en ese escenario, ese tipo de pensamientos de que ya piensan en el no puedo, ¿no? Porque lo que realmente es Ujú. una limitante es el no puedo, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a ver, después de reconocerlo, con qué puedo superar ese no puedo, ¿verdad? A partir de qué, con qué tipo de cosas, Verónica, Con el no ustedes, puedo y con el no sé, porque como te van cargando también, ¿no? Y les das mucho poder. Al final todo se basa en a quién le das el poder. ¿Eres tú el que gestiona claramente. tu vida? ¿O le das el poder a otra persona, al profesor, al médico, a tus padres, que te dicen, no, si tú no eres buena en esto? Y tú te lo crees al final, ¿no? Porque son personas, siempre se ha dicho, son personas con batas, son personas más preparadas en algunos momentos que tú. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Creértelo, ¿no? Y eso te limita muchísimo. Y además, las personas dentro del espectro autista tenemos una cosa que se llama hiperfoco. Y nos enfocamos en intereses restringidos en los que podemos llegar a ser muy, muy buenos en esa cosa, pero el resto desaparece. Entonces yo puedo ser muy buena en escritura, puedo ser muy buena dibujante, puedo ser muy buena matemática, pero el resto da igual. Entonces, si eres muy buen matemático, quizá tienes faltas de ortografía garrafales, ¿no? Y si eres muy buen artista, pues las matemáticas sumas, restas y déjame, eso de las X, no lo sé. Esas cosas más complicadas no me salen. Y como te enfocas tanto y además recibes el cada vez peor, ¿no? Si es que no se te da bien, si es que esto no es lo tuyo, si es que se te va metiendo en la cabeza y al final dices, pues sí, no es lo mío y no lo va a ser nunca. Sí, pero ahí estás hablando de una cantidad de cosas que involucran lo que te decía antes, ¿verdad? El relacionamiento, Tal porque cual. sin perjuicio de lo que sucede en la parte interna, en dónde afectan en lo externo, ¿verdad? Porque la persona siempre va a necesitar tomar una acción, y si esa acción es reprimirse Ujú. o superar ese no puedo, esa limitante de bueno, soy tonto, y desafiarse a uno mismo, ¿verdad? Súper Porque importante salir de la zona de confort, exacto, ¿verdad? exacto, frente a ese no puedo o a ese desafío que se me presenta, menoscabando, diciendo mi autoestima, ¿verdad? Que soy tonta, entre comillas, porque no lo creemos así realmente. Bueno, es una creencia que parte solamente de esa persona por un estímulo del exterior, un estímulo negativo en este caso, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí, esa forma de salir adelante. Y realmente llevarlo a darse cuenta, descubrir esa,
esa amabilidad, esa sutileza y sinceridad que tiene el autista. Porque una persona que está con un diagnóstico, que se entera y es consciente de esa condición totalmente diferente, ya empieza a descubrir otras cualidades, porque cambia su perspectiva y empieza a observar las cosas desde otro lugar. Se empieza a Correcto. sentir diferente y por lo tanto hace que todo lo que sucede alrededor sea diferente y lo sienta diferente. Y parte por ahí, ¿verdad? Se empieza a desarrollar y a desenvolver con otro valor humano agregado, que por ahí la persona que no está con esa condición de autista no lo siente y bueno. Y quiero brindar aparte una acción para poner en práctica en este tipo de situaciones, ¿verdad? En las que se empiezan a sentir que bueno, que no tienen esa sensación de decir, ir a más, sacar esa pasión que te mueve, porque en realidad la tenemos todos y muchas veces la reprimimos, ¿verdad? Y Sí, tomarlo como si fuera un juego, ¿verdad? Una película, algo que sucede allá, que no es que me esté sucediendo a mí. Y bueno, y desafiarme a interactuar con los demás, porque eso de sentirme más tonto o menos competente, por decirlo de alguna forma, hace que evitemos las relaciones con los demás. Entonces, para poder ir a más, frente a unas expresiones por ahí que, bueno, no soy suficiente, no soy lo suficientemente inteligente, entre comillas, ¿no? En eres tonta el que hacía referencia, bueno, es necesario que nosotros estemos dispuestos a querer ir a más, a sacar ese ingenio y desafiar nuestra propia mente, porque eso está sucediendo únicamente en nuestra mente, no a lo primero que nos van a decir, vamos a obedecer, ¿verdad? claro. Entonces, a partir de ahí, hacer una lista de las 10 fortalezas que tengas. Entonces, con esa lista de 10 fortalezas vas a poder darte cuenta de todo lo que has logrado, de cosas que sabés que te han costado y que pudiste superarlas. Entonces, ¿cuáles son esas 10 fortalezas que una persona en esta situación puede recordar como logros, como reconocimientos, como expresiones en las que la gente le dice, wow, qué asombroso lo que hiciste? Bueno, entonces, en esas 10 listas, bueno, y cuando aparezcan estos pensamientos de que no eres suficiente, de que no sos inteligente, de que eres tonto o tonta, etcétera, ir a mirarla y recordar cada una de esas acciones de fortaleza. Ahí lo que va a hacer es que la persona encuentre esa pasión, ese, ese sentimiento que viene como de cuando frotás la lámpara de Aladino y sale el genio. Bueno, viene de ahí, que tiene esa fuerza que todos decimos frente a una situación, ¡pah! Ni yo sabía que tenía esa fuerza, ¿verdad? A todos nos ha pasado. A mí, por ejemplo, una vez me quisieron robar el celular. Era un morocho grandote así, solo agarré, lo sacudí hasta que me diera el celular. Y no me pregunte dónde saqué la fuerza, ¿me entendés? Es eso que te hace sacar esa fuerza interior que hace que tú digas, podés Basta. decir lo que quieras, que yo he conseguido determinada cantidad de cosas y no por ser tonta. Además, sería maravilloso coger esta lista de 10 ítems, tus 10 fortalezas que dices, y realmente hacerte un cuadro y colgártela en casa, en el sitio más visible o yo qué sé, en el dormitorio, cuando te levantes o cuando te vayas a dormir, poder ir revisándolo, ¿no? Eso sería fantástico. Sí, Recordarte cada día que realmente eres así, que tienes muchas fortalezas y muchas cosas buenas por las que seguir trabajando, ¿no? Pues siempre nos acabamos focalizando en todo lo negativo, ¿no? En lo que nos falta, en lo que nos han dicho mal o en todo lo negativo que ha pasado, cuando seguramente nos sería muchísimo mejor si nos empezáramos a focalizar en todo lo positivo. Pues es un tema de mentalidad. claramente, claramente. Y eso, ¿sabes qué? Podríamos decir que nos lleva a pensar en otra creencia, que realmente cuando te encerrás, ¿verdad? Porque estás pensando en que sos tonta, o tonto, ¿no? Porque también hay varones, por ahí está Sí. vuelta, que, bueno,
por sentirte diferente, por dar fortaleza a todo lo que te dicen o a grandes, o de repente cosas que te dicen, o quién lo dice, ¿verdad? Porque capaz Sí. que lo dice alguien que para nosotros es muy importante, entonces ahí, lógicamente, se van a ver afectadas mis emociones. Y el no expresar las emociones es otra limitante, otra creencia que nos limita, ¿verdad? Porque siempre vamos a poder expresar, ya sea las emociones, los pensamientos, las ideas, ¿verdad? Es necesario identificar claramente qué es lo que nos está pasando. En ese caso, también traduce a una emoción. Entonces, realmente darse cuenta y encontrar puntualmente qué es lo que te impide expresarte. Porque claro, estamos hablando de formas de comunicar, ya Sí. sea emocionalmente, corporalmente, verbalmente, siempre estamos hablando de comunicación. Aquí has dicho una cosa muy importante y es la persona que te lo dice. Uno de los grandes logros que cambió mi mentalidad fue pensar, bueno, la persona que me está diciendo esto, que me está sentando mal, ¿está donde yo quiero estar? ¿Su posición ahora mismo forma parte de mi objetivo vital? Sí, ostras, escúchatela porque justamente es allí donde quieres llegar. No, entonces no le des crédito. Si no tiene nada que ver contigo, vale, te lo puedes querer o te lo puedes creer o todo lo que quieras, pero si no tiene nada que ver con tu línea vital, con aquello que quieres, con tus metas, ¿por qué le vas a dar un crédito que no te va a sumar? ¿Sabes qué te quiero Sí, decir? yo ahí lo pondría, yo ahí esa persona la pondría en una escala emocional y no precisamente si está donde yo quiero estar. Porque, por ejemplo, yo siempre amé y amo a mis padres, aunque ya no estén en vida. Y sin embargo, no estaban en el lugar que yo quería estar, Pero ¿verdad? le dabas crédito a todo lo que te decían. Ahí es donde quiero llegar. Sus Bueno, miedos pero muchas veces nos los Verónica, transmiten a nosotros. claro, pero cuando sos un niño o Ya, cuando sos un son dioses. adolescente que Papá y mamá son dioses. dependés de alguna manera de las decisiones de papá y mamá. O sea, ¿qué te queda para hacer? No podés rebelarte ante todo. Y en Correcto. realidad también los padres son programadores netamente de sus hijos. Entonces, no es el lugar donde estás, si es el lugar donde yo quiero estar. Emocionalmente, ¿en qué lugar estás? Porque muchas veces, y de ahí viene, cuando mi hijo no me hace caso, mi hija no me hace caso, pero le habla a un amigo o una amiga y parece que es palabra santa. Lo mismo le digo yo, que soy madre, que soy padre, y cero corte, ¿no? Pero es porque esa persona tiene un lugar especial en lo que es los sentimientos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es el lugar que ocupa de qué, de importancia sentimental, de privilegio dentro del corazón de una persona. Ahí es donde lo que dice el otro para entender que yo no soy inteligente o soy tonto o tonta, me importa o no me importa. Porque si lo dice el viejo de la bolsa, capaz que a mí no me importa y no me hace caso, no me hace nada que realmente piense que soy tonta el viejo de la bolsa. Si el viejo Claro. de la bolsa está pensando que soy tonta, le digo, sí, sí, créetela, Hasta ¿me luego. entiendes? Sí. Entonces, no sé si es tanto si es el lugar donde estás tú, si yo quiero estar ahí, y si es un lugar de privilegio para mí, sino es quién lo dice desde lo que me importa a mí esa persona. ¿Qué tanto me Completamente. importa? Si eso te lo dice tu mamá, si eso te lo dice tu papá, si eso te lo dice tu abuela, si te lo dice tu hermano, si te lo dice tu amigo, obvio que va a menoscabar y va a hacer que esa persona empiece a creer y a limitarse que realmente no es capaz, que realmente necesita hacer como un esfuerzo sobrehumano para llegar a un nivel X de intelecto, ¿verdad? Y obviamente eso que va a traer depresión, va a tocar las emociones, esas emociones se van a ver también afectadas,
más allá de la comunicación, las emociones, lo interno, va a traer depresión, baja autoestima, consecuencias que encierran en sí mismo ese pensamiento, ¿verdad? Y que realmente nosotros necesitamos estar claros en saber a qué le vamos a dar poder y a quién le vamos a dar poder. Esa es Cuando la diga clave. algo, Lo que acabas de decir es cuando la diga clave. ¿A algo quién le que, doy el poder? exacto. Y ahí está la clave, porque por más que a mí me importe esa persona, si esa persona me dice, pareces tonta, ¿cuántas veces? ¿No te salen dos cosas en el mismo momento? Decís, pareces tonta, me extraña, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Ajá, sí. Bien, entonces, bueno, no, pará. ¿Qué hace uno? Intenta volver, intenta insistir y vuelve a hacerlo, ¿correcto? Pero si yo me lo tomo así, como que sí, parezco, pero no lo soy, ¿verdad? Ujú. O me dijo tonta y le doy fuerza, le doy poder a solo una frase que se ha dicho una persona en algún momento, ¿verdad? Esas formas de expresión, esa parte emocional de quien lo dice son fundamentales en este tipo de situaciones para tener claro si realmente somos lo que dicen o somos quienes queremos ser. Y todo esto va muy ligado, en realidad, con la segunda creencia limitante. Es que a veces nos sentimos muy lentos. Y esto tiene que ver con la velocidad de procesamiento. Las personas autistas, en general, pero en las personas autistas tenemos dos tipos de procesamiento. Unas personas son muy rápidas y otras somos muy lentas. Digo somos porque yo estoy en el saco de las personas lentas dentro del espectro. Pero nos valdría en la sociedad en general esta también. Y es que hay cerebros que procesan todos los inputs, o casi todos los inputs, porque si fueran todos nos volveríamos locos, que nos entran de nuestro entorno. Entonces, no es lo mismo procesar 4 cosas que de una pregunta, por ejemplo, una tontería. Te preguntan, ¿qué quieres para desayunar? ¿O qué quieres para comer? No es solo una pregunta, aunque te den sota, caballo y rey. Es el procesamiento que tú ya llevas dentro de voy a pensar qué comí ayer, qué voy a comer mañana, con qué está hecho esto, cómo son los ingredientes, cómo estará la cocina, quién me lo estará cocinando. Todo esto, claro, es que todo esto es información que tienes que sopesar y que tienes que valorar. Entonces, estamos en una época, en una era en lo que todo tiene que ser rápido. Y cuando le preguntas a una persona, quieres la respuesta, pero la quieres ya. Y muchas veces no se puede, hasta tal punto que he llegado a decir, oye, me acabas de hacer una pregunta que a priori puede ser muy tonta, pero dame unos segundos para pensarme bien la respuesta, porque es que si no voy a reventar, voy a petar con tanta información y la persona que me lo ha preguntado se me queda como diciendo, te he preguntado si quieres el vestido blanco o el negro. Un momento, que tengo que pensar en el collar, en los pendientes, en el pelo, en el no sé cuántos, y cuando lo haya procesado todo, te contesto. Entonces, no es que seamos lentos, sino que es la capacidad de valorar y de pensar en los inputs que van todos relacionados en esa pregunta. Pero luego, claro, nos hacemos esa sensación de decir, pues soy muy lenta pensando. Y también Mira qué entra con lo que curioso. decías, ¿no? Evito que me hagan preguntas, evito relacionarme con gente que no me conoce por el que pensará. Si estoy en clase, evito que la profesora me mire por si me dice alguna cosa. No vaya a ser que necesite 6 segundos en vez de 2 en contestar, ¿no? Hay una relación con todo, ¿verdad? Está todo relacionado. Más allá de que en esta oportunidad no estamos tratando con un caso puntual, sino que estamos hablando con lo que les puede estar sucediendo generalmente a la mayoría, ¿verdad? De las Sí. personas con autismo. Y te podría decir y confirmar que son temas que trato incluso con personas que no tienen autismo. O sea, eso a mí me da la total pauta de que somos todos iguales, con condiciones diferentes, siendo que en realidad nadie es igual a nadie. O sea, todos somos únicos, universales y perfectamente imperfectos, como digo siempre. Igual. Pero realmente esto que decís en cuanto a la lentitud trae ese tipo de pensamientos de
por ejemplo, creer que no va a poder alcanzar sus sueños. Correcto. ¿Por qué? Porque es lento, porque viene atrás de todos, ¿entendés? Y eso, por ejemplo, también te puede hacer pensar de que por tu condición de venir como un poquito más rezagada, porque necesitas analizar más de lo que otras personas se lanzan y deciden lo que les parezca mejor en ese momento, ¿cierto? Bueno, el hecho de también pensar que no encajas en esta sociedad. Exacto. Y ahí hay temas muy grandes, porque estás hablando de que esa persona está perdiendo los motivos, ¿verdad? De realmente ir tras lo que desea por sentir que no encaja en esta sociedad, por ejemplo, en su familia, porque la sociedad parte de ese núcleo tan pequeño que es el entorno, la familia. Entonces, el tener esa condición y sentirse diferente, en tu caso no es porque dijiste que venís de mamá, de papá, ¿no? Pero no veas lo difícil que fue encontrar amigos. Claro. Porque claro, entonces yo salgo de mi normalidad y veo que lo que pasa a mi alrededor es completamente diferente. Claro. Entonces, esa perspectiva necesita ser atendida, necesita tener esas aperturas de ante estas condiciones, ¿cómo voy procesando? Sin perjuicio de que para mí es algo muy natural que cada persona tenga sus tiempos para procesar una información X. O sea, yo no estoy con esa condición, pero por ejemplo, te digo porque hasta el día de hoy me sigo formando, ¿no? Vengo estudiando desde que tengo uso de razón. Pero tengo procesos más lentos. Hay información, la que me llega, digo, para. Lo que siento como que me está volando la cabeza y quiero, ¿verdad?, absorber todo el conocimiento que necesito para poner en práctica determinadas cosas. Y eso no quiere decir que tenga una condición diferente. Bueno, no. Me interesa más esto, ¿verdad? Tengo una prioridad, tengo una necesidad de ir más sobre lo profundo en este tema. Y obviamente al procesar la información, como cualquier computadora, cuando le agregás, se queda pensando o no, Sí. ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es determinación en este caso, porque en el momento que pensamos que somos más lentos, que venimos rezagados y se ve afectado el logro de nuestros sueños, necesitamos ser determinantes en superar esto y decir, no, para esto yo necesito determinación. ¿Soy más lento? No me importa. Voy tras lo que quiero. Me genero ese plan, ese paso a paso que me va a ir llevando en un diseño hacia donde quiero. ¿Puedo llegar más tarde? Ok, pero lo que no puede suceder es no llegar. Claro. Ejercicios como aprender música. ¿Eso ayuda? Sí, cuando escuchamos música, escuchar y contar cuántos sonidos hay en una canción, en una melodía, ¿verdad? Preferiblemente sin letra. Este tipo de ejercicios, arte, ¿verdad?, hacen que nosotros seamos más determinados y estemos en condición de identificar nuestros sueños. Y si aún no los tenemos determinados, los podemos crear, porque el arte tiene esa apertura de creación, de inspiración, ¿verdad? Y hace que nosotros seamos capaces de crear tan simple como es un plan de acción para llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí encontrás esa energía, esa sensación de que podés abrirte y autodescubrir quién realmente sos, qué es lo que querés, hacia dónde vas, podés hasta encontrar tu propósito de vida a través del arte. Entonces, generalmente una actividad de este tipo de situaciones que hacen que se relajen este tipo de pensamientos para poder encontrar y ese paso a paso, ese caminito que te va a llevar a tus sueños, y ahí ya empezás a sentir que encajás en un lugar.
en el de la música, en el del arte. ¿Por qué? Porque estás descubriendo inspiración, creatividad, vas encontrando qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y ahí empezás a ser un poco más determinado. Es un ejercicio que, bueno, que a través del arte las personas pueden encontrar. Y para el autista es importante tener un espacio de este tipo, ¿sabes? Porque hace que se desenchufe, ¿verdad? De todo lo que le está pasando alrededor, de todo eso que viene de forma tan vertiginosa, como decís, que queremos todo para allá, que quieren nuestras respuestas rápido, y en ese espacio la persona es como es, sin, ¿verdad? Sin barreras, sin límites, a su tiempo, lento, más rápido, es como es, realmente se expresa desde su ser. Y es importantísimo que puedan aprovechar espacios como esos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, es el afán de superar obstáculos, lo que realmente buscan. Y Me parece esa es increíble. una forma de canalizar y encontrar ese tipo de cosas. Es una técnica muy efectiva. No se tiene mucho en cuenta, pero es muy efectiva. Arteterapia al final, ¿no? Para En una encontrar dónde palabra, quieres con llegar la y única pasar diferencia de que, con la única diferencia que cuando tú vas a terapia, bueno, tenés un profesional ahí, como en el de la música, ¿verdad? Un profesor, tenés un profesional que en realidad lo que hace es guiarte y acompañarte para que hagas el proceso, que también lo necesitas de alguna manera. Yo qué sé, a nosotros los coaches nos buscan para hacer ese acompañamiento. A veces hay procesos cortos, en 2, 3 sesiones encuentran el camino y van tras ese objetivo. Hay personas que los buscan puntualmente para superar una sola cosa y realmente los coaches trabajamos de a una sola cosa, porque si no, no es muy difícil hacer ver que realmente hay un paso a paso que lo podés lograr. hay que Y enfocarte, necesitan ¿no? En un objetivo. Un Exacto, objetivo. ahí va, necesitan las personas muchas veces tener determinado y darse cuenta que por acá puede, como en esa lista que en algún momento pudo. Bueno, esto es Ujú. lo mismo, ir sumándole a la lista cantidad de cosas que fuiste superando. Entonces, necesitas ir sobre una para enfocar y lograr. Enfocar y lograr, enfocar y lograr, enfocar y lograr. Es la forma más productiva de rendimiento, convengamos, ¿no? Está probado, no lo digo yo. Ajá. Me encanta lo que nos estás comentando, Claudia. ¿Te parece si Sí, pasamos al siguiente? sí, cuando quieras. Siguiente es un poquito más potente, por así decirlo. Enmascara y sobrevive. Las personas dentro del espectro autista solemos enmascarar nuestras características, aquello que nos hace más autistas, por así decirlo, ¿no? Podrían ser estereotipias, que son movimientos de regulación sensorial, de regulación emocional. Podrían ser las ecolalias, cuando repites una palabra muchas veces, que también es para regularnos. Todo esto no está bien visto socialmente. Por ejemplo, mi estereotipia base, por así decirlo, es un movimiento en el cuello, que claro, cuando me pongo nerviosa y la gente me ve moviendo el cuello de esa manera, digo, a esta mujer le pasa algo. Entonces, me, me he propuesto como un grado de estereotipias de más relajada o menos nerviosa a más nerviosa. Por ejemplo, esta es una estereotipia que tengo que a priori es socialmente aceptada, no la tengo que enmascarar demasiado, pero me puedo llegar a hacer una herida. Depende del grado de nervios que tenga y de lo que me esté intentando esconder, ¿no? Entonces, este enmascara y sobrevive intenta que la persona dentro del espectro autista no parezca tan autista. Intenta parecer, bueno, lo que en nuestra sociedad se dice normal, que me parece una palabra muy, muy fea, soy normal. Es bastante feo porque normales creo que no somos nadie, pero nos puede llevar bastantes problemas. Incluso estaba leyendo el otro día unos análisis, unas investigaciones que estaban centrados en investigación en mujeres dentro del espectro autista. Y las conclusiones daban una concominancia de mujeres diagnosticadas de autismo de un 77% de mujeres con algún tipo de dolor crónico dentro del espectro autista. Y de este 77%, perdón, el 65% ya están diagnosticadas de fibromialgia.
Pero es que el resto hay enfermedades por eso de no querer mostrar cómo eres, que te dan picos de cortisol increíbles porque tú necesitas hacer algo para regularte sensorialmente, pero no quieres porque estás en sociedad y no quieres que te vean hacer cosas raras, en que hay otro tipo de peta por otros lados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esclerosis múltiple, que va ligado también al dolor crónico, que decíamos antes, de ese 77%. Y todo va con eso. Esconde quién eres para no parecer la rara del pueblo. Entonces, eso es una creencia limitante muy heavy que me ha costado más de 30 años. Y no sé si hay alguien que nos está viendo dentro del espectro autista, pero puede decir, oye, ¿cuántos años has estado enmascarando quién eres por miedo a ser juzgado? Al final es ese, ¿no? Es el miedo a ser juzgado, a no encajar, a estar solo. Sí. Y ahí estás hablando también de algo muy, muy, muy grande, porque el miedo es muy destructor. Sin Mucho. perjuicio de que convivimos todos con el miedo, ¿verdad? Porque cada vez que nos queremos lanzar a algo nuevo, bueno, nos da un miedito a todos. El miedo se presenta. En programación neurolingüística lo que hacemos es identificar el miedo a los efectos de tomarlo como un termómetro, de qué es lo que está pasando, qué grado es de lo que está pasando, a los efectos de poder identificar en dónde me estoy situando en ese momento para adaptarme al cambio. Porque cada vez que aparece un miedo es porque aparece un cambio en el medio, ¿verdad? Y no nos En gustan medio los de cambios. nosotros hay un cambio, ya sea de que, bueno, está en mí, está en lo que propone otro, qué importancia le doy y todo esto que es lo que venimos hablando. Pero el cambio trae consigo ya implícito el miedo, aunque no estemos hablando de lo que es toda esta condición que decís. Lo más duro es cuando, bueno, afecta a la salud, como acabas de nombrar, determinadas situaciones que no está bueno, que una persona esté pasando por dolores y que, bueno, este tratamiento, pero también está el dolor emocional, el dolor que viene de adentro, ese que se enmascara para no salir a, a sentirse discriminado, limitado, o bueno, de una manera en la que no se sienten, ¿verdad?, como aceptados de determinada manera, o para que se... Pero también hay que saber qué es lo que necesita cada una de las personas para sentirse aceptado, para sentirse integrado en una sociedad, para sentirse capaz, para descubrir que es capaz de lo que realmente cree, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación, bueno, es como volver al inicio, volver a esa listita que me va a ayudar a mí a romper con ese miedo, porque si estoy frente a un cambio, va a ser directamente mi fortaleza la que me saquen de ahí. Más allá de lo que es un tratamiento médico, que nosotros como coaches no trabajamos sobre diagnósticos médicos puntualmente, ¿verdad? Y no tratamos dolor ni nada. Pero sí puedo hacer las cosas como los demás. Eso, tener claro cuando aparece ese no puedo hacer las cosas como los demás, soy diferente, saber cuáles son las cosas que te causan esa situación, esos pensamientos que después te generan una determinada ansiedad, ¿verdad? Como veníamos hablando, pues está todo en el inconsciente. Viene todo de ahí, menoscaba la autoestima. Y ahí está el dolor más grande, porque podés afrontar un dolor, vamos a decir, de un diagnóstico, de un dolor del cuerpo, que viene con una patología médica, que la vas a poder abordar totalmente diferente si tenés un equilibrio, ¿verdad? En las emociones, en todo lo que es esa parte interior. ¿Para qué? Para generar que esas situaciones que están sucediendo, bueno, no me lleven, por ejemplo, a compararme con los demás, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entre que yo tengo ¿cómo dijiste? Fibromialgia. Fibromialgia. Tengo una amiga que tiene un problema en un nervio trigémino, no es autista, pero también tiene como que esos pujes de dolor impresionantes. Y bueno, y me la recordaste a ella cuando me dijiste y nunca me salió el nombre te juro, de la enfermedad. Sé que es en el nervio trigémino, por eso la identifico por ahí.
pero realmente saber cómo voy a compartir y a interactuar con los demás frente a todas estas situaciones que estoy enfrentando yo en mi interior, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo voy a enfrentar yo esta situación de repente estando al lado de mi hermana, mi padre o mi madre que no tienen autismo? Empieza ahí, en ese lazo pequeño, porque descubrir de dónde viene el pensamiento va a llevar a que esa persona tenga que trabajar en su mente. No solo en ir al médico y tratarse como corresponde, ¿verdad? Que todos lo hacemos, vamos al médico, pero hay una parte invisible que es la que tiene que venir de la mano de esos pensamientos, de esos estados internos que van generando esos pensamientos, que te hacen sentirte de una manera, que tocan las emociones y que te van a llevar a actuar de determinada manera, ya sea condicionándote o no frente a esa situación que te genera miedo y te obliga a enmascararte como tú decís, porque realmente debe ser estresante que una persona esté enmascarándose todo el tiempo para sobrevivir. Muy Por estresante. ejemplo, si me siento en la mesa con mi familia, por ejemplo, si interactúo con mi hermana, si voy a jugar al parque, si voy a participar en un torneo de fútbol, si voy a la escuela o al liceo a estudiar o a la facultad a estudiar, cuando voy al trabajo. Es estresante. Imagínate que ya una persona que no tiene esa condición viene del trabajo a su casa estresada. No sabe lo que fue hoy el trabajo, ¿verdad? Y seguir enmascarándose para sobrevivir. 24/7, 24/7, hello. Dejas de Debe saber ser, quién eres al final. sí, debe Te ser, desconectas de ti. no solo eso, aparte sumale que te lleva a comportarte de una manera que no es real. Correcto. Y ahí viene la técnica que te digo de interactuar con el arte, porque ahí sí encontrás esa posibilidad de ser tú y ahí podés ir descubriendo esa parte de cómo salir y bajar esa máscara y decir, que venga el mundo, porque soy así y quiero seguir siendo así, me gusto así, ¿verdad? Y encajo en todos lados así, me aceptan así, me acepto así, porque muchas veces pasa de que no nos aceptamos nosotros mismos como Exacto. únicas y valiosas personas en el mundo, ¿verdad? Exacto. Porque así como tenemos esa condición, también yo me he encontrado con gente, aparte de como tú, Verónica, que se siente capaz de ayudar, de apoyar, de colaborar, son muy colaboradores, son muy solidarios, son amables, son, yo al menos los veo como con un equilibrio especial, que a veces uno dice, no tiene esa condición y se saca, ¿verdad? Se secuestra emocionalmente. En cambio, ellos, vos decís con un proceso lento, pero para nosotros, quizás la mayoría los vea, como que se toman su tiempo para pensar a los efectos de no lastimar al otro, ¿verdad? A la hora de hablar o de expresar algo que de repente no les está gustando. Eso es trabajar un poco lo que es la confianza en sí mismo, porque ahí hay un punto clave, lo que es la confianza, lo que es la motivación y lo que es tener ese poder de decisión de, ¿verdad? Sentirse útil, importante, alguien, ¿verdad? Ya pasa por ahí, por una característica muy individual de cada uno. Esto que te estoy diciendo, mira que no lo veo como un defecto ni un problema. Al contrario, lo veo como algo hermoso que creo que no se han puesto en su mayoría a detenerse a pensar en esas diferencias y valorar esas habilidades como parte de una identidad única en el autista. Pues sí. Hay una frase que me gusta muchísimo que dice, valiente no es el que no tiene miedo, ahora que hablabas del miedo, valiente es el que, aun teniendo miedo, lo afronta y sigue persiguiendo sus sueños, ¿no? Sus objetivos. Sí, sí. Y sí, cuando se ha hablado del miedo, cómo nos frena, ¿no? Yo creo que esa es la base de todo. El miedo y la ira son dos emociones muy potentes que les damos mucha importancia.
dejamos que dirija nuestra vida quizá un pelín demasiado. El miedo al final es una emoción de supervivencia, nos ayuda a mantenernos vivos, ¿no? No podemos librarnos de él, sería malo. Sería contraproducente para nuestra vida, pero la manera en que te afrentas a él y dices, oye, gracias por estar ahí, gracias por decirme, vas a hacer un cambio, pero quiero dar este paso y quiero pasar a la acción y salir de mi zona de confort porque detrás de esto hay eso que quiero, ¿no? Y esa es una parte muy importante. Ese miedo también va ligado con otra creencia limitante que dice, literalmente, mi condición me limita. Hay muchas personas dentro del espectro, pero en realidad podríamos hablar de muchas personas con muchas condiciones que dicen, voy a buscar una entrevista de trabajo, no voy a decir que soy autista. O voy a hablar con el profesor de la escuela, no voy a decir que soy autista. O voy a hablar con X, no voy a decir que lo soy, porque ¿qué va a pensar? ¿Y si no me da el trabajo? ¿Y si piensa que no tal? Porque también aquí tiene mucho que ver las falsas creencias que tiene la sociedad en torno al autismo, ¿no? O son todos genios o tenemos todos una discapacidad intelectual y entonces, cuidado. Entonces, ¿cómo nos frena eso a la hora de salir al mundo y de relacionarnos con el mundo? De, ostras, no es tu condición la que te está limitando, sino eres tú mismo, ¿no? Tus creencias y tu mentalidad más limitante que no le está dando una oportunidad al mundo de poder interactuar y eso realmente va en contra no solo de esa persona, sino de toda la comunidad autista. Porque si tú en una entrevista de trabajo vas de frente y le dices, oye, soy autista y me va a costar esto, esto, esto y esto, pero soy una crack en esto, esto, esto y esto. Si me tienes en tu equipo, vas a tener estos beneficios. Quizá necesito estas ayudas, pero te voy a dar cosas que solo yo te voy a poder dar, ¿no? Ponlo delante de la mesa, ponlo como un espacio de negociación, ¿no? Tengo cosas que me cuestan, mis limitaciones, sí, pero tengo otras cosas buenas. Y el ser o no ser autista no tiene por qué ponerte trabas en este sentido, ¿no? Y vamos siempre escondiéndolo, no se lo digo a este, no se lo digo al otro, no vaya a pensar que... ¿Qué dirías en esta que Bueno, vuelve a mira, ser parte del miedo, te, ¿no? escuch- te escuchaba y es una forma diferente de hablar del miedo, Correcto. ¿verdad? Porque el hecho de ir a una entrevista Autoridad. de trabajo y no decir una condición, bueno, convengamos que tampoco la decimos si no la preguntan, ¿verdad? Pero no por no decirla por miedo, no la decimos porque ya está, no tiene mucho sentido, porque ya en el momento que te sentís una persona más natural dentro de la sociedad, vas a ir como cualquier cristiano en buscar el trabajo, a la entrevista de trabajo y a responder lo que te pregunten. Y muy difícilmente en una entrevista de trabajo te pregunten si sos autista, si sos celíaco, si, ¿no? Como Bueno, otras te tantas preguntan condiciones. si vas a quedarte embarazada o si tienes hijos, te preguntan cosas muy raras, ¿eh? Bueno, en realidad eso es por una cuestión de asistencia laboral. Entonces, hay una ley que rige la mente, que es frente al miedo directamente, ¿qué hace? Te paraliza. Deja quietito así. ¿Para qué? Para que no la saques de esa zona de confort en la que está. ¿Para qué vas a ir a buscar ese trabajo? Mira si les decís que sos autista y no te lo dan. Entonces, ¿qué hace? Tiende a hacer el mínimo esfuerzo la mente, a querer que estés en tu zona de confort, a que no te arriesgues a más. Entonces, a partir de ahora, sabiendo esta condición de que la mente va a tratar de que volvamos a lo anterior, ¿sí? En el momento que quieramos ir a más, la mente te va a decir, no, vení para acá. ¿Para qué? ¿Para qué vas a arriesgar tanto? Aparece ese miedo, ya sea ante una entrevista de trabajo, ya sea ante decir una condición, ya sea... Bueno, se empieza a imaginar que el miedo es la persona empieza a imaginar que el miedo es como esa vocecita que empieza a hablar ahí y te dice todo esto que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo afrontarías el miedo? Bueno, el miedo, primero le cambiaría, no lo vería como algo terror, porque miedo lo asocian al terror. Decime si no.
Está como súper asociado al terror. Para empezar, lo vería como ya estoy acostumbrada a verlo, como un termómetro, como una herramienta de medición. Me encanta. Así, Cuéntame más. así, sí, así es la forma de que, bueno, trabajamos nosotros el miedo en las personas. Es una herramienta de medición. Entonces, ¿qué pasa? Si lo empiezo a ver como una herramienta, ya para mí está siendo amigo mío el miedo, porque me está avisando de una cantidad de cosas. Y en realidad no me estás llevando a una zona terrorífica que me va a pasar catástrofe y que no voy a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque la mente tiende a llevarme a lo anterior, a paralizarme. No, aparece el miedo, ¡putz! Esta herramienta que tengo innata en mí. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué quiere que sepa? ¿En qué grado está sucediendo esto que me está informando? Y a partir de ahí tengo cosas, tengo cartas sobre la mesa que me van a estar diciendo a mí cómo puedo evitar ese caminito, ir por el costado, pasarle por arriba, ir a más, o anotar y descubrir qué otras situaciones hay que me hagan solucionar esto que me está avisando. Porque en el momento que vemos el miedo como una herramienta, ya es nuestro aliado y nos empieza a contar una cantidad de cositas acá en la oreja que las podemos usar a nuestro favor. El problema es que la gente común, no importa que seas autista o no, ¿qué tiende a hacer? A hacerle caso a esa vocecita que es nuestro saboteador, le decimos nosotros, ¿verdad? En coaching, en PNL, le decimos aparece el saboteador. Ya te cuento que el mío tiene un nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama el tuyo, Claudia? Mi saboteador se llama Jessica. Y ahí aparece Jessica a decirme una cantidad de cosas y yo le digo, stop, stop. Vamos por parte, Oye, apareció, le voy a poner nombre a mi vocecita esta negativa, ¿cómo se llama? El Lucifer que tenemos dentro, el ángel y el demonio, pues el Bueno, demonito este, ponerle nombre. ahí tenéis. Cuando queremos identificar, por ejemplo, la voz interior, ¿verdad? Esa no tiene nombre. Mira cómo le dijiste como 4 nombres diferentes. Esa vocecita, es esa, Sí, sí, sí. No, hay que identificarla, porque estamos conversando con esa personita que aparece ahí y esa vocecita todo el tiempo, Verónica. Correcto. Entonces, ¿con quién estás conversando todo el tiempo? ¿No tiene nombre? Entonces, en mi caso aprendí a ponerle nombre. Entonces tiene nombre y cuando empieza a hablarme, no es que estoy hablando sola, yo estoy hablando conmigo, ¿verdad? Entonces, esas conversaciones, ¿cómo son? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Me cuidan? ¿Me fortalecen o me destratan? ¿Me menoscaban? ¿Me insultan? ¿Verdad? ¿Son violentas? Porque muchas veces nosotros entendemos que es el otro o es el entorno el que nos está agrediendo, el que nos está menoscabando, el que nos está sacando permanentemente estas emociones que no queremos generalmente sentir. Y en realidad no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, porque el 80%, y esto es un estudio que está probado, el 80% de nuestras conversaciones durante todo el día son negativas. Son permanentemente estamos diciéndonos, no puedo, no debo hacer esto, no creo que pueda hacerlo. Va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Sí, sí, sí. Y muchas veces también es un número estadístico. Todas estas cosas que suponemos, el 90% de las veces no sucede. No sucede. Son todas imaginaciones, suposiciones, presuposiciones, pero no sucede. Así que Eso es lo que nos imagínate. mantiene en ese estado con un cortisol súper alto, unos nervios súper altos de va a pasar esto, va a pasar lo otro. Conocí a una mujer que era abuela y cuando nació su primera nieta,
Me decía, es que lo estoy pasando fatal, porque me paso el día pensando en todo lo malo que le puede pasar al bebé. Pero si no estás disfrutando nada de tu nieta, lo sé, pero es que si me la dan y se cae. ¿Y si mientras viene le pasa esto? ¿Y si mientras le pasa lo otro? Pues, ostras, ¿qué nivel de ansiedad? O sea, esto o lo cambias o vas a acabar petando porque no lo sostiene nadie, ¿no? Sí, pero Bueno, acabas con una enfermedad. en realidad eso genera un nivel de ansiedad, pero la pregunta es, ¿quién te dice todo esto? ¿Qué va a pasar con el bebé? ¿Me entendés? ¿Quién? Jessica, ¿no? Nuestra voz, Jessica, es ¿Quién? que nos va a Claro, decir. ¿quién te lo dice? ¿Qué poder le das? Es lo que hablábamos hoy al principio. Está en el poder que yo le doy al otro. ¿A qué es lo que dice o el juicio que hace de mí o la afirmación que hace de mí? Correcto. Pero ¿quién lo dice? Bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Quién lo dice? Que va a salir todo mal, que no voy a poder, que si le pasa algo al bebé, que no vas a lograrlo, esto te va a salir así. Pero ¿quién lo dice? Eso hay que identificar. Y Y a nos cuesta partir lo de mismo ahí, pensar en negativo que en positivo. por ejemplo, entonces vamos a determinar esta Jessica, en mi caso, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Te impulsa? ¿Te potencia o te limita? ¿Te menoscaba? ¿Te da ansiedad? ¿Te perjudica? ¿No te deja ir a más? ¿Te estanca? ¿Te hace quedarte quieto? Esto lo dejo como para tu audiencia, como un regalo muy potenciador que trabajo mucho en mis sesiones, a los efectos de que lo vean como un nuevo desafío, Verónica, porque realmente tener un desafío como este es un desafío bastante grande que requiere muchísimo entrenamiento mental. Y no es para decir estoy entrenando, no, no. Realmente en el momento que lo empezás a trabajar, ves los resultados. E inmediatamente ves los cambios. No es algo pólvora, ¿no? Necesita como cualquier persona que va al gimnasio y quiere tener el vientre plano y los brazos así, y, ¿verdad? Bueno, este músculo que es nuestra mente también necesita entrenamiento. Y a lo largo del tiempo, lo que tiene de bueno es que hay más estudios hoy en día que lo que había antes, en lo que vos podés identificar cómo lo entrenás, qué es lo que estás entrenando y qué es lo que vas a lograr. Y en este caso ya sabemos que cualquier entrenamiento mental termina en un hábito, ¿verdad? Ese hábito mínimo, mínimo, que para mí en realidad en lo personal es un poquito más, no es literalmente 21 días, porque está cada uno, el proceso que tenga, si entrena una vez a la semana, si entrena 2 veces a la semana, si entrena 3 veces a la semana o si entrena todos los días de la semana, es el tiempo que le va a llevar en desarrollar determinada conexión neuronal que le va a permitir generar ese hábito. Y una vez que lo incorpora, ya puede trabajar en otro. Y así sucesivamente. Y te puedo asegurar que esos diálogos que tenés con esa otra yo, por decirlo de alguna manera, van a hacer que te potencien, van a hacer que cuando estés frente a un desafío, cuando aparezca ese termómetro, esa herramienta del miedo, bueno, sea una impulsora y no una limitante, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que cuando nos duele algo físico, nuestra salud física, vamos corriendo al médico. Pero cuando nos duele algo mental, es como que cuesta mucho ir al psicólogo, está mal visto, o ir a un coach, o ir a alguien que te pueda ayudar. Es curioso, ¿no? Que siempre estamos con el médico y dame estas pastillas y dame lo otro, pero ¿qué pasa con esa vocecita que dices tú, ¿no? ¿Es positiva o es negativa? Porque si tu voz interior es negativa, hay un problema, o al menos si es negativa más del 50% del día, hay un problema. Hay que solucionarlo desde una parte psicológica, una parte emocional. Y hay que ir a sanar, ¿no? A tener en cuenta esta salud mental que es como, yo al psicólogo no. Y es curioso, el otro día lo hablábamos con una compañera, de que hay personas con condiciones X, yo qué sé, autismo, esquizofrenia, bipolaridad o TDA,
que tienen una salud mental mucho más fuerte, mucho más potente que personas que no tienen ninguna condición, precisamente porque no hay miedo de ir al psicólogo cuando te encuentras mal y de recibir este acompañamiento. Y esto es curioso, ¿no? Además, te lo he dicho alguna vez, ¿no? Y es que no somos nuestras condiciones, sean las que sean. A veces no es algo mental, es algo pues que tienes fibromialgia o que tienes X, ¿no? No somos nuestras condiciones, sino las decisiones que acabamos tomando en nuestra vida. Esto tiene que ver con nuestra mentalidad, si somos más positivos o negativos, tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. ¿Son personas vitamina? ¿Nos suman? ¿Nos acompañan? ¿O son personas que nos restan? ¿Son personas tóxicas? Y además también tiene que ver con nuestro entorno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu espacio de trabajo? Entonces, estos 3 ítems o inputs son los que realmente condicionan quién eres y las que hacen que tomes unas decisiones hacia un lugar o hacia otro. Y esto me lleva a la última creencia limitante, que es el salir duele. Salir de mi casa duele. Y esto creo que no solo está dentro del espectro autista, pero hay muchas personas autistas que lo sienten o lo hemos sentido en algún momento, porque se acumulan allí muchísimas emociones. El griterío de las muchedumbres, ¿no? De mucha gente, y además que te tocan o te empujan si estás esperando un semáforo. Todas esas, si estás en grandes ciudades, esas aglomeraciones de personas que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Los olores, gente que no sabe que con la colonia, con un chif hay suficiente, que tú no lo huelas no significa que yo no lo huela. Entonces empiezan a juntarse los olores, los ruidos, las luces, los parpadeos, todo eso, es, ostras, si es que cada vez que salgo de mi casa acabo necesitando 2 días de regulación sensorial porque es que no lo puedo sostener. Y esto te limita muchísimo, volvemos, ¿no? a la interacción social. Entonces te encierras en tus propios muros porque te cuesta ir a una cafetería o te cuesta ir al cine o te cuesta ir a comer algo algún día en un restaurante o incluso al parque, si hay mucha gente, ¿no? Te limita en cuanto a que te haces una esfera de falsa seguridad, porque también estaba hablando con una mamá que incluso me decía, es que mi hijo en el parque está como el niño es autista, y en el parque está bien, pero llega a casa y explota, que hay unos nervios incontrolables y no sé qué le pasa. Digo, era online, mándame unas fotos de la casa para que yo pueda hacer una visualización de lo que está pasando. Claro, me decía, mi casa es perfecta, está muy bien pensada. Era todo blanco nuclear con toques negro brillante y rojo. Y le digo, pero ¿y estos colores? Es que tengo una casa minimalista. Entonces, claro, te fijas en los muebles, todos llenos de esquinas, todos lacados, preciosos. Y, bueno, es que tu hijo no está necesitando esto. A ti te gusta ese espacio minimalista, pero es que él incluso está mejor fuera que dentro porque ese espacio lo está saturando de información. Los colores no son adecuados, el mobiliario no es el adecuado, la iluminación no es la adecuada. Entonces, el entorno a veces incide, a veces no, siempre incide muchísimo en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestras acciones, va ligado. Entonces, si no tenemos un entorno afín, apaga y vámonos. Sí. Y ahora que te estoy escuchando con atención, Verónica, la verdad que me hizo un poco de ruido en la oreja esto que decís, ¿no? Porque ahí ya empieza a afectar el merecimiento, el sentirse merecedor de que realmente tenga que dar un giro totalmente diferente el mobiliario de la casa, la pintura de la casa, el entorno de la casa. ¿Para qué? Para no sentirme mejor afuera que adentro, ¿verdad? Y el merecimiento también habla de lo que es, de que toca mucho las emociones, el amor, el afecto, porque lo haríamos, vamos a decir los papás, en ese caso, por puro amor y afecto a nuestro hijo, ¿verdad? Que tiene esa condición. Entonces, esa parte de calidad humana que hace que todo se mueva en pro de una determinada situación para que se sienta mejor, hace que
se sienta merecedor de amor y afecto. Entonces, frente a esa lucha interna de todos los días, también está sintiendo que no es merecedor de algo tan básico que todos los padres sabemos que no lo hacemos porque no lo querramos, capaz que por desconocimiento, Ujú. en una situación como la que acabas de plantear, pero también esa persona inconscientemente no se siente merecedora de amor o afecto por el simple hecho que no piensan o no reestructuran una situación como esta, ¿verdad? Y aquí es lindo porque se practica mucho lo que es el autoconocimiento, Ajá. el tener ese autoconocimiento de decir, sí, a mí me gusta todo lo que es minimalista, este tipo de cómo tengo decorada la casa y todo, pero recordarte que no vivís solo, Exacto. ¿verdad? Entonces, ese espejo que se genera, que es digno de amor y afecto, hace también que las cosas sucedan diferente. Así como cuando nacen nuestros hijos le compramos una cunita, porque no lo podemos Ujú. acostar en una cama grande para que no se caiga y todo lo demás. En este caso de la condición del autista, está bueno también contemplar este tipo de situaciones que pueden ser las que estén sucediendo en nuestro entorno y realmente no nos estamos dando cuenta. Siempre hay personas que están especializadas, ¿verdad? Y se profesionalizan en eso, a los efectos de ir apoyando este tipo de situaciones que hagan sentir valorada también a la persona autista, ¿verdad? A esa persona bueno, que sin darnos cuenta, muchas veces son las personas que más amamos y no nos damos cuenta que les estamos haciendo de alguna manera un daño, ¿verdad? Por Ujú. no abrirnos a otra perspectiva y a Sí. informarnos y a estar abiertos a valorar y probar otras alternativas, como decías hoy, ¿entendés? De consultar quienes puedan apoyarnos y acompañarnos en un proceso, porque, a ver, como hablabas hoy, los psicólogos, nosotros los coaches o cualquier otro terapeuta, no es que va a ser para el resto de tu vida que tenés que ir con esa persona como que si fuera un bastón, Ajá. ¿verdad? Que no podés o no sos capaz de hacer las cosas solo. Pero a veces necesitamos que nos den ese empujoncito de subir un escalón más para poder continuar y subir 10, 15, 20. Y bueno, y cuando llegues a otro nivel, vas a necesitar otro apoyo. En este caso es lo mismo, adoptar ese papel de responsable ante determinadas situaciones. Sí, bueno, a ver, podemos creer que es muy difícil ser feliz, que lleva costos, que no puedes contentar a todos, que cuántas veces, ¿verdad? Y no frente a este tipo de condiciones, también empiezan a aparecer esas conversaciones negativas que justifican determinada cantidad de cosas, ¿verdad? Pero hay una realidad. Si queremos, podemos. Y no estamos hablando de que se precisa dinero, que todos esos son excusas, porque así como conseguís para una cosa, podés conseguir para la otra. Hay muchas formas de procesos y empieza por uno mismo, por ese autodescubrirme que realmente quiero o no aportarle al confort, al merecimiento, al amor, al afecto de la persona con Ujú. la condición que tengo al lado, que tengo cerca. ¿Para qué? Para influir también en su desarrollo, en su estado interno, en su emocionalidad, en que sienta que realmente es alguien importante y único para nosotros. Exacto. Y esto que acabas de decir es muy importante y muy interesante. Es que no se trata de si tenemos dinero o no tenemos dinero para invertir. No, Hace poco yo no estaba haciendo talleres ni cursos, simplemente hacía la parte de interiorismo. Si quieres que haga un interiorismo nuevo en tu casa o hacemos una obra nueva, venga, va, contrátame, te hago el interiorismo. Y hubo una chica, una mujer, que me dijo, no, a mí me encantaría poder hacerlo, pero no tengo dinero para contratarte y hacer una reforma. Y eso me hizo pensar, bueno, vale, te hago un taller por un precio irrisorio si lo vamos a comparar con una gran reforma, te doy todas las claves que necesitas para llevarlo a cabo tú misma, a tus tiempos, a tu manera. Y hoy
pues voy a cambiar la pintura del salón y hoy voy a cambiar esto y ahora me he dado cuenta de que hay una cierta pintura que por encima de los muebles de la cocina no me hace falta cambiar los muebles y tengo una cocina nueva. Vale, yo te enseño todo esto. Genial. Y ahí surgen los talleres y los cursos. Y le dije, mira, tengo lo que estabas necesitando. Tengo el curso que te dará las puertas a todo esto y no vas a necesitar contratarme. Ay, no, pero es que ahora no es el momento. Pero no era cuestión de dinero. No, es que no es el momento. Entonces, es como, no es económico, es el querer o no querer cambiar, porque los cambios dan miedo, ¿no? Y es ese termómetro que comentabas tú antes. Me enfrento a ese cambio, salgo de mi zona de confort porque sé que me va a dar algo muy positivo luego, o me quedo en mi zona de confort aunque sé que no me está yendo bien, porque me da miedo. Más vale mal conocido que bueno por conocer o algo así, ¿no? Sí. Se trata Esta de... predisposición, Verónica, el saber bueno, que no estamos siendo predispuestos, porque sí, las personas cuando de repente con esa consulta que acabas de plantear como ejemplo, que lo tomo de vuelta como ejemplo, ¿verdad? Es encontrar la forma de cambiar ese enfoque, ¿verdad? Una persona que le dio una solución que no era tanto lo económico, ¿verdad? Que era en realidad la predisposición de cambiar ese enfoque por un bien mayor, que era de que su hijo se sintiera confortable. En ese sentido, hay creencias, hay una cantidad de cosas que limitan esa parte de las personas y que no aparece ese querer que predispone a la acción. ¿Por qué? Porque muchas personas inconscientemente o bien muy conscientemente y muchas veces es difícil reconocer esa parte de uno mismo porque es una parte muy negativa de que no están dispuestos a pagar el precio. Y no estamos hablando de lo económico, no están dispuestos a pagar el precio de cambiar el enfoque, de ir a practicar directamente ese enfoque en el presente para realmente observar cada cosa que sucede y cómo nosotros mismos vamos saboteándonos en el proceso, ¿verdad? Ese es el precio que las personas no están dispuestas a pagar. Y ahí estamos hablando de cosas mucho más grandes y más severas que trabajar, porque bueno, hay personas que dicen, bueno, está en esta vida y así sucesivamente. Pero después te vas lamentando de que no puedo con esto, de que el chico patalea, de que me hace cualquier escándalo, que no puedo con él, y lo mando ¡pum! A un psicólogo. Exacto. No, no, porque no te va a solucionar algo que está solo a tu alcance de solucionarlo. Por ahí te puede acompañar, como decías tú, te encontré la solución, este taller, ¿verdad? Para en realidad que realmente encuentres esa solución que te va a sacar del problema. Pero después no me necesitas más, Claro. ¿entendés? Y hay personas que están con esa idea de que ir a un psicólogo, ir a un coach, hacer un acompañamiento, es algo como un déficit que socialmente no está bien visto. En realidad no es así. Y bueno, a mí un poco me entristece que hayan personas todavía pensando desde ese punto porque significa que hay mucho para trabajar en lo individual, ¿verdad? Para encontrar esas pequeñas cosas que van a ir cultivando una mentalidad de más valor como seres humanos y como, bueno, como una cantidad de situaciones que se pueden ir dando a diario y no nos damos cuenta. Claudia, hemos visto 5 creencias limitantes en esta Y horita hay que hemos muchas estado más, juntas. y hay Hay muchísimas más. muchísimas más. Y también animo a los que nos están viendo que si hay alguna creencia limitante que para él o para ella es muy importante y no lo hemos dicho, pero que quieren también tener un feedback, pues podéis escribirla en comentarios y la vamos viendo, no hay problema. Claramente. Y a ti darte las gracias. Me gustaría saber qué estás haciendo ahora mismo. ¿En qué estás
Conferencias, eso sí, ¿qué más? Sí, 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 estoy dando conferencias y mirá, ahora, ayer justamente tuve un día muy activo porque estuvimos haciendo unas grabaciones para una universidad en Colombia que, bueno, que trabaja nuestras conferencias en Estados Unidos, así que esto es nuevo, estoy entrando en Estados Unidos, que es un público que todavía no conozco, pero que me da Un gran mucha. mercado. Sí, sí, me da mucha satisfacción saber que voy a estar por ahí también. Y bueno, seguimos adelantando camino en varios países, ya tengo experiencia y eso me da mucha seguridad porque también voy conociendo diferentes modelos mentales de cómo realmente las personas culturalmente también están limitadas. Entonces, eso es brutal porque a mí me ayuda mucho a trabajar la adaptabilidad y Ajá. la flexibilidad en cuanto a encontrar las herramientas que van necesitando. Y bueno, y agradezco mucho lo que fue la pandemia, Verónica, porque fue la apertura de este gran espectro por el que estoy transitando ahora, que me está encantando, lo estoy amando y lo hago con mucho amor y dedicación, porque bueno, es algo a lo que me quiero dedicar y esto que también la tecnología avanzó muchísimo en cuanto a romper límites, romper barreras, ir más allá. O sea, fíjate qué belleza que estamos conectadas desde Uruguay a España, que podemos conectar con una cantidad de países totalmente diferentes y que el buen uso de estas herramientas puede llegar a potenciar muchísima gente, ¿verdad? Que no solo se use para la diversión, ¿no? Pero hoy por hoy se está estudiando, se está aplicando y usando para estudiar, para Ujú. trabajar, ¿me entendés? Y en mi caso, para poder ayudar a muchas personas a superar y romper esos límites, a mí eso me llena mucho el alma y me pone muy contenta. La verdad que estoy muy encantada de lo que estoy haciendo y bueno, y lo que estoy logrando con diferentes comunidades, porque aparte trabajo con varias personas, estoy como relacionada con grupos de personas que trabajan en diferentes países y eso me encanta porque el primer punto que identifico es que tengo claro que solo no se llega a ningún lado. O sea que en el momento que quieramos ir a más, necesitamos hacer alianza, necesitamos trabajar en unión, ¿verdad? Para lograr, ya sea, o sea, desde que éramos chicos, no aprendimos a caminar solos, no Ujú. aprendimos a andar en bicicleta solos, no es que te subiste a andar en una bicicleta y aprendiste. Hubo alguien que te sostuvo el asiento, hubo alguien que te puso las rueditas, hubo alguien que te dijo, dale, cuando te caíste, te volviste a levantar y aprendiste. O sea, desde que tengo uso de razón, nada aprendí ni logré sola. Por lo tanto, tengo claro de que a partir de ahora, en el resto de la vida, siempre vamos a necesitar un apoyo y nada, me quedo abierta, Verónica, para apoyar a tu comunidad también cuando sea necesario. Muchísimas gracias, Claudia. Antes de desconectarnos, me gustaría comentaros que este mes hay nuevo taller de interiorismo estratégico para personas autistas. Esta vez lo vamos a hacer online, ya se están agregando al taller varias personas. Cualquier cosa puedes pedirme información, yo te mando la información sin problema. Me encantaría verte dentro. Y voy a estar el día 15 junto con Ana Monviedro y algunas personas más de la comunidad de aprendizaje de neuroarquitectura, evaluando qué impacto tiene el entorno arquitectónico en nuestras emociones. Va a ser una intervención muy, muy interesante. Voy a ir dando todos los detalles de esta intervención del día 15 con Ana Monviedro, pero va a ser muy, muy interesante y creo que puede gustarte mucho. Y para acabar, que sepas que el mes que viene sale curso junto con Nuria Gil. Ella es experta en diseño biofílico y vamos a hacer un curso que va a hablar de las 5 pieles de Hans Vasa. Vamos a hablar de qué pasa con nuestra primera piel, el cuerpo, con la ropa que vestimos, con la casa que habitamos, qué pasa si es más ecológica o menos ecológica, cómo podemos hacerla más natural y más afín a nuestro bienestar, ¿no? A nuestra naturaleza humana,
que nos estamos alejando demasiado de ella. Y también vamos a hablar de cómo llevar una vida más ecológica y saludable a nivel ciudad y a nivel planeta. ¿Vale? Todo esto voy a dar poquito a poquito para que no sea demasiado. Voy a dar toda la información en mi perfil. Así que sígueme para no perderte nada. Muchas gracias por estar ahí hoy escuchando a la maravillosa Claudia Mora, que nos ha dado muchísimos tips. Y nos vemos prontito en el próximo live. Gracias. Adiós. Gracias a ti, Beatriz.